Miki y sus compañeros, por su intercesión concédenos mantener firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura espíritu. del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días
le escuchábamos a Jesús que la nueva relación que Él quiere entablar entre Dios y la humanidad no se puede enjaretar, remendar con la antigua relación. Recordemos la comparación que hace de que no se puede remendar un paño raído con un pedazo de tela sin estrenar. O cuando decía que no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque se pierden los dos. Con eso Jesús quiere darnos a entender que la antigua alianza ya llegó con sus prescripciones hasta un punto donde dejó de tener vigencia. De ahí en adelante comenzó una nueva época. Jesús lo anunció cuando decía: se acabó el plazo, ya está a la mano el reinado de Dios. Enmiéndense y crean esta buena noticia. O sea, ha comenzado la nueva época. Sin embargo, esto no es cuestión de calendario. Esto no es como que se acabó el año 2020 y ya comenzó el 2021. No. Y por eso esa canción que todos los años cantan el 31 de diciembre, Año Nuevo, Vida Nueva, se vuelve una ilusión, porque con el solo cambio de calendario no se da un cambio de actitud, no se da un cambio de vida. Del mismo modo ha sucedido con la nueva alianza. Jesús propone la nueva alianza, pero particularmente a sus discípulos, los que venían acostumbrados a la antigua alianza, les cuesta un trabajo grandísimo, como decimos nosotros, cambiar el chip. Ese cambio de mentalidad que implica la nueva alianza es tan profundo, tan radical, que se necesita un proceso de asimilación. Jesús lo sabe y por eso manifiesta tanta paciencia con los discípulos de ayer y con nosotros los de hoy. Recordemos que hace unos días vimos que Jesús los envió a la misión y que ellos se fueron e hicieron una cosa distinta de la que Él les indicó. Suponemos que no fue arrogancia, que no es que ellos se creyeran superiores al Maestro. No, hay una cosa más grave que eso. Es que ellos están tan metidos en el espíritu de la antigua alianza que no tienen capacidad para mirar las cosas de una manera diferente. Por eso, ahora cuando regresan, después de que hicieron hasta para vender y alborotaron a la opinión pública y la gente se forjó una opinión de Jesús completamente extraña, ahora ellos se congregan delante de Jesús con un cierto aire de triunfo y vienen a comentarle a Jesús lo que habían hecho y enseñado. Nosotros que tuvimos la oportunidad de analizar qué fue lo que Jesús les encargó, nos damos cuenta de que Jesús no los mandó a hacer nada, sino a vivir una experiencia de relación humana con gente extraña.
para que comprobaran que hay gente buena en todas partes, así como la hay también de la otra. Pero Él no los mandó a hacer nada, ellos sí se pusieron a hacer una cantidad de cosas. Y además le reportan que esto no lo sabíamos. Todo lo que enseñaron, Jesús tampoco los mandó a enseñar. Porque si no han asimilado el mensaje, no lo pueden comunicar. Así que tanto lo que hicieron como lo que enseñaron no fue la tarea que Jesús les encargó. Ellos vienen, como digo, con aire triunfal. Y Jesús, cuando le comentan todo eso, les dice: vénganse ustedes solos a un lugar desierto a darse un descanso. Esta expresión, darse un descanso, no significa vamos a la playa y entre palmera y palmera colgamos hamacas y se acuestan ahí por 3 días porque ustedes han hecho mucho. No. Este darse un descanso implica una liberación interior. Recordemos que el descanso era el día sábado cuando se conmemoraba la salida de Egipto, del país de la esclavitud. Jesús ve con toda claridad que los discípulos están cautivos, prisioneros de los moldes antiguos, que no logran entender el espíritu de la nueva alianza, y por eso los invita aparte para que se liberen de esos condicionamientos. Pero aquí viene la noticia. Es que eran tantos los que iban y venían que ellos no encontraban la oportunidad para comer. Esto no significa lo que a simple vista parece, como que los discípulos tenían un ajetreo tan grande atendiendo gente que no les quedaba tiempo para sentarse a la mesa. No. Recordemos que cuando se habla de comer se refiere a la instrucción, al comer el pan, que es el alimento espiritual. O sea, lo que ellos hicieron ciertamente les produjo una gran popularidad. Y esa popularidad hace que la gente ande detrás de ellos y ellos no saquen tiempo para escuchar a Jesús, para escuchar el mensaje. Ellos están engolosinados con su popularidad. Tienen las redes sociales disparadas con likes en cantidades y no les importa nada más. No les importa penetrar en el mensaje de Jesús para ver el contraste entre lo que están haciendo y lo que Jesús les propuso. Y entonces se van con Jesús a un sitio tranquilo y aparte. Aquí aparece una cosa que es necesario destacarla. Jesús prácticamente no figura, no aparece a la cabeza del grupo, aparece como absorbido por el grupo, porque eso es lo que la gente está viendo. La gente no está en este momento pendiente de Jesús.
está pendiente de los discípulos. Y Jesús es uno más. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Fijémonos el plural. Jesús no destaca, no dice, lo vieron con sus discípulos, lo reconocieron. No. Aquí Jesús está tragado por el grupo, porque el grupo asumió tal protagonismo que Jesús quedó diluido. Y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel lugar y se les adelantaron. Jesús les había propuesto irse a un lugar desierto, apartado, y se fueron en barca, pero aún así la gente se fue a pie y llegaron primero. Pero los andan buscando a ellos, porque ellos fueron los que les halagaron los oídos. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se conmovió. La mirada de Jesús es una mirada compasiva. Él ve como un tropel de gente, una multitud, y se conmovió porque andaban como ovejas sin pastor. Pensemos esa comparación. La oveja sin pastor está expuesta. El lobo puede venir y hacer estragos. Decir que están como ovejas sin pastor es que andan desorientados por un lado y en peligro por el otro. Jesús se da cuenta de que lo que sus discípulos hicieron y enseñaron desorientó a la gente y la puso en manos de los lobos. Así que Él renunció a su propósito de enseñarles a sus discípulos y se puso a enseñarles muchas cosas a la multitud. Si nosotros nos fijamos, cuando Él habló sobre el reino de Dios en parábolas, el evangelista había dicho que les enseñó muchas cosas en parábolas, todas referentes al reino de Dios. Ahora les habla otra vez de muchas cosas, por lo tanto se está refiriendo al reino de Dios, pero ya no usa parábolas. Está hablando abiertamente, como quien dice, explicándole a la gente: miren, entiendan, las cosas no son así como se las dijeron a ustedes. Y les está explicando el reinado y el reino de Dios. ¿Cómo es esto en realidad? Bueno, esto no ha pasado de moda, lamentablemente. Jesús sigue confiando en sus seguidores, en sus discípulos, sigue encargándonos la misión. Pero nosotros podemos, sin darnos cuenta, porque no estamos hablando aquí de maldad, podemos estar guiados por prejuicios, por preconceptos, por criterios recibidos de forma acrítica, y estamos transmitiendo lo que recibimos sin haberlo filtrado. Y el filtro es el mensaje del amor universal. El filtro es el espíritu de la nueva alianza. Recordemos cosas como cuando Jesús dijo que había una nueva alianza y propuso
Dos cosas que yo recuerdo ahora en este momento. La primera, ustedes para hacerse oír de Dios no necesitan de clamores ni necesitan atormentarse. Por consiguiente, no es necesario que ustedes ayunen para que Dios los escuche. Luego les dijo, la ley está puesta al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Así que la ley siempre tiene que interpretarse a favor del ser humano. Cosas como esas, nosotros necesitamos asimilarlas, necesitamos interiorizarlas, porque si no, sin darnos cuenta, nos van a arrastrar los viejos criterios que venimos manejando. Uno a veces ve cosas que lo conmueven, como se conmovía Jesús cuando veía a la gente errando de aquí para allá, que allá hacen milagros, que acá hacen proezas, que acá te adivinan el presente, que acá te adivinan el futuro, que acá te adivinan el pasado y que acá te sacan los maleficios, en fin. Y uno ve la gente que va de un lado para otro como ovejas sin pastor. Y entre tanto, esos discípulos no están preocupados, primero porque no han interiorizado el mensaje y segundo porque esto a veces puede tener sus réditos, sus ganancias. Una ganancia puede ser económica. Hay cierto tipo de actividades como la tal teología de la prosperidad que rinden económicamente muy buenos réditos. Hay otras cosas que rinden como cierto control, dominio o poder sobre la gente. Y hay personas que ejercen tanto control sobre los demás que llegan a inducirlos a hacer cosas absurdas. En estos días fuimos testigos de una cosa lamentable, donde un grupo de personas fue inducida a despojarse de todas sus pertenencias porque el Señor iba a venir. Para nosotros tiene que ser doloroso que se use el nombre de Jesús para esas cosas. Hágalo quien lo haga, quien sea que lo haga. Lo que importa no es la denominación religiosa de quien lo haga, lo que importa es el hecho. Pero estas cosas pueden rendir económicamente, pueden rendir políticamente, entre comillas, es decir, dando cierto poder sobre los demás, y también pueden rendir socialmente, porque hay personas que incluso se cubren de un prestigio tan grande que a su lado Jesús es minúsculo, no se ve, se ven ellos, no se ve Jesús. Por eso necesitamos tanto no perder de vista a Jesús y tratar todos los días de escucharlo a Él, de asimilar su mensaje, de interiorizarlo lo más profundamente que podamos, de tal manera que modifique nuestra manera de valorar y de pensar. Es toda una tarea, pero es necesaria.